En este video se relatará la historia de los derechos humanos, así como su concepto y cómo fue evolucionando la manera en la que eran percibidos estos derechos y lo que significaban para la población. Los derechos humanos son un conjunto de normas jurídicas establecidas para regular las acciones del Estado frente a los individuos, a los grupos sociales y a la comunidad. El Estado, a través de estas normas jurídicas, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y garantizar su vigencia, así como sancionar su violación. Jurídicamente, se consagran en las constituciones nacionales y en los acuerdos internacionales suscritos por la mayor parte de los países. Después de señalar de manera muy precisa la definición del término derechos humanos, se explicará de manera breve la historia de los derechos humanos junto con sus respectivos antecedentes. 539 años antes de Cristo, conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. 1215, Carta Magna. El rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. 1776, Independencia de América. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. 1789, Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. 1915. Mahatma Gandhi. Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. 1945. Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. El 26 de junio de ese año, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la declaración de los derechos humanos como un ideal común para los pueblos y naciones. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue realizada en 1948. Aún en la actualidad, la esclavitud sigue estando presente. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. Aún queda un largo camino que recorrer para lograr que a nivel global sean respetados de manera justa los derechos humanos, imponiendo un mayor peso de ley a quienes violen e infrinjan hasta los conceptos más básicos y fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.